Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Semestral número 176 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Thomas S. Monson, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Les damos la bienvenida esta tarde a la quinta y última sesión de la Conferencia General Semianual número 176 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Gordon B. Hinckley, que preside esta conferencia, me ha pedido a mí, el hermano Monson, que dirija esta sesión. Hacemos llegar nuestros saludos y bendiciones a los miembros de la Iglesia y amigos en todo el mundo que siguen esta conferencia a través de la radio, la televisión, Internet o la transmisión por satélite. La música de esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo, bajo la dirección de Craig Jessup y Mac Wilberg, con Bonnie Goodliff al órgano y Linda Margetts al órgano. El coro abrirá esta sesión cantando Vi volar potente ángel. La primera oración será ofrecida por el elder J. E. Jensen de los 70. Después de la oración, el coro cantará Tan solo con pensar en ti. El presidente Boyd K. Packer, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, se dirigirá a nosotros y después lo hará el elder David A. Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles. Entonces nos hablarán el hermano A. Roger Merrill, presidente de la Escuela Dominical General, y el elder Craig A. Cardon de los 70. El coro cantará. Message
Our Father who art in heaven, Nuestro Padre Celestial, reverenciamos tu nombre y te agradecemos esta gloriosa conferencia general. Te damos gracias por el derramamiento de tu espíritu que ha impactado nuestra vida. Estamos agradecidos por la plenitud del Evangelio restaurada en estos últimos días, por la revelación que se han abierto para nosotros. Estamos agradecidos por las Santas Escrituras y las bendiciones que recibimos de ello, por tener a tu reino aquí en la tierra. Rogamos por los que van a hablar esta tarde en esta sesión. Bendícelos para que puedan comunicarse bien. Rogamos para que tu Espíritu nos enseñe, no solo para que sepamos lo que digan, sino también para entender lo que no digan, para que su Espíritu pueda ayudarnos a entender mejor y también a recordar las cosas que hemos aprendido aquí, para practicarlas en los meses que vienen. Te agradecemos, tu Hijo Santo, y lo que ha impactado en nuestra vida, y rogamos e invocamos tus bendiciones sobre nosotros en esta sesión, en el nombre de Jesucristo. Amén.
El 26 de julio de 1847, siendo el tercer día en el valle, el segundo habiendo sido domingo, Brigham Young, con miembros de los 12 y algunos otros, ascendieron a una cima que está a 2,5 kilómetros de distancia de donde estoy en estos momentos, la que consideraron un buen lugar para alzar un estandarte a las naciones. Heber Kimball llevaba puesto un pañuelo amarillo que ataron al bastón de William Richards y lo ondearon en alto como un estandarte a las naciones. Brigham Young llamó a ese lugar la cima del estandarte. Después descendieron a donde estaban sus desgastados carromatos, a las escasas pertenencias que habían transportado más de 3,000 kilómetros, y a los fatigados viajeros. No eran sus posesiones lo que les dio fuerza, sino lo que ellos sabían. Sabían que eran apóstoles del Señor Jesucristo. Sabían que habían recibido el sacerdocio por conducto de mensajeros angelicales. Sabían que poseían los mandamientos y los convenios que brindaban la oportunidad de la salvación y la exaltación eterna para toda la humanidad. Tenían la seguridad de que llevaban con ellos la inspiración del Espíritu Santo. Pronto se ocuparon en arar huertos y construir refugios contra el invierno que estaba a las puertas. Se prepararon para recibir a los que aún estaban en las llanuras y que llegarían a ese nuevo lugar de recogimiento. Una revelación escrita 9 años atrás se dirigía a ellos. De cierto os digo a todos, levantad y brillad, para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones, a fin de que el recogimiento en la tierra de Sión y sus estacas sea para defensa y para refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. Ellos debían ser la luz, la norma. La norma, establecida mediante la revelación, se encuentra en las Escrituras, a través de las doctrinas del Evangelio de Jesucristo. Los principios de la vida que seguimos, según el Evangelio, se basan en la doctrina y las normas coinciden con los principios. Estamos ligados a las normas mediante los convenios, según las administran por medio de las ordenanzas del Evangelio, aquellos que han recibido la autoridad del sacerdocio. Aquellos fieles hermanos no eran libres, ni lo somos nosotros, de alterar las normas ni de pasarlas por alto. Debemos vivir de acuerdo con ellas. No es un remedio ni un consuelo decir simplemente que éstas no tienen importancia, ya que todos sabemos que sí la tienen, porque todos los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien del mal. Si hacemos todo lo que esté a nuestro alcance, no debemos desalentarnos. Si fracasamos, como muchos lo hacemos, o tropezamos, lo que podría ocurrir, siempre está a la mano el remedio del arrepentimiento y del perdón. A fin de evitar toda clase de inmoralidad, debemos enseñar a nuestros hijos la norma de la moralidad. Los maravillosos poderes que llevan en el interior de su cuerpo terrenal se deben utilizar solo entre el hombre y la mujer legítimamente casados, como esposo y esposa. Debemos ser totalmente fieles en el matrimonio. Debemos guardar la ley de diezmo. En la iglesia llevamos a cabo nuestras responsabilidades. Cada semana nos reunimos en la reunión sacramental para renovar los convenios y ganarnos las promesas de esas sencillas y sagradas oraciones del pan y del agua. Debemos honrar el sacerdocio y ser obedientes a los convenios y a las ordenanzas. Aquellos hermanos de la cima del estandarte sabían que debían vivir de manera sencilla y retener la imagen de Cristo en sus rostros. Comprendían que las estacas habían de ser una defensa y un refugio, pero en esa época no había ni una estaca en la tierra. Sabían que su misión era establecer estacas de Sión en cada nación de la tierra. Tal vez se preguntaron qué clase de ira o tempestad se podría derramar por la que no hubiesen pasado ya. Habían soportado despiadada oposición, violencia, terrorismo. Sus hogares habían sido incendiados y se les había despojado de sus posesiones, despojado. Una y otra vez fueron expulsados de sus hogares y en aquel entonces ellos sabían, tal como lo sabemos ahora, que no habría fin a la oposición. La naturaleza de dicha oposición cambia, pero nunca termina. No habría fin a la clase de desafíos que enfrentarían los primeros santos.
Los nuevos desafíos serían diferentes, pero ciertamente no serían menores que aquellos por los que habían pasado. Hoy día, el número de estacas de Sion asciende a miles, y las hay por todo el mundo. El número de miembros asciende a millones y sigue aumentando. Ninguno de estos se puede detener, porque es la obra del Señor. Actualmente los miembros viven en 169 países y hablan más de 200 idiomas. Algunos miembros viven calladamente con temor de lo que nos espera a nosotros y a nuestros hijos en un mundo en el cual la moral y la espiritualidad se oscurecen cada vez más. Si nos congregamos en la iglesia, si vivimos los sencillos principios del Evangelio, si vivimos vidas castas, si guardamos la palabra de sabiduría, si cumplimos con nuestros deberes en el sacerdocio y de otra índole, entonces no tenemos por qué vivir con temor. La palabra de sabiduría es la clave, tanto para la salud física como para la revelación. Eviten el té, el café, el licor, el tabaco y los narcóticos. Podemos vivir donde deseemos, hacer lo que esté a nuestro alcance para ganarnos la vida, ya sea que ésta sea modesta o generosa. Somos libres de hacer lo que nos plazca con nuestra vida, confiando en la aprobación e incluso en la intervención del Todopoderoso, seguros de tener una guía espiritual constante. Cada estaca es una defensa, un refugio y un estandarte. Una estaca dispone de todo lo necesario para la salvación y la exaltación de las personas que estén dentro de su influencia, y los templos están cada vez más cerca. No ha habido fin a la oposición. Ha habido malas interpretaciones y tergiversaciones tanto de nosotros como de nuestra historia, algunas de ellas malintencionadas y ciertamente contrarias a las enseñanzas de Jesucristo y su Evangelio. A veces, incluso los clérigos o algunas organizaciones religiosas se oponen a nosotros. Hacen lo que nosotros nunca haríamos. Nosotros no atacamos, ni criticamos, ni nos oponemos a los demás como lo hacen con nosotros. Incluso hoy día hay historias ridículas que se han transmitido y repetido tantas veces que se llegan a creer. Una de ellas es que los mormones tienen cuernos. Hace años, me encontraba en un simposio en una universidad de Oregón. Estaban presentes un obispo católico, un rabí, un ministro episcopaliano, un ministro evangelista, un clérigo unitario y yo. El presidente de la institución, el Dr. Bennett, fue el anfitrión de un desayuno. Uno de ellos me preguntó a cuál esposa había llevado. Les dije que solo tenía una para elegir. Por un segundo pensé que se me había escogido para ridiculizarme solo a mí. Entonces alguien le preguntó al obispo católico si a él lo acompañaba su esposa. La siguiente pregunta que me hicieron fue: ¿es cierto que los mormones tienen cuernos? Sonreí y dije: me peino de manera que no se vean. El Dr. Bennett, que estaba totalmente calvo, puso las dos manos en la cabeza y dijo: entonces yo nunca podría ser mormón. Lo más raro de todo es que las personas supuestamente inteligentes afirman que no somos cristianos, lo cual demuestra que saben muy poco o nada en cuanto a nosotros. Hay un principio cierto que dice que no puedes elevarte a ti mismo degradando a los demás. Algunos piensan que nuestras elevadas normas impedirán el progreso. Es justamente lo contrario. Las normas elevadas son como un imán, y todos somos hijos de Dios, atraídos a la verdad y a lo bueno. Hacemos frente al desafío de criar familias en el mundo en nubes de iniquidad cada vez más tenebrosas. Algunos de nuestros miembros están preocupados y a veces se preguntan: ¿hay algún otro pueblo, estado o país donde haya seguridad, donde se pueda encontrar refugio? La respuesta es, por lo general, que no. La defensa y el refugio se encuentran donde viven nuestros miembros hoy día. En el libro de Mormón se profetiza: sí, y entonces empezará la obra y el Padre preparará la vía entre todas las naciones, por la cual su pueblo pueda volver a la tierra de su herencia. Aquellos que salen del mundo para entrar en la iglesia, que guardan los mandamientos, honran el sacerdocio y son activos en la iglesia, han encontrado ese refugio.
Hace algunas semanas, en una de nuestras reuniones, el elder Robert C. Oakes, uno de los 7 presidentes de los 70, un general jubilado, condecorado con 4 estrellas y comandante de las Fuerzas Aéreas de la OTAN en Europa Central, nos habló de un acuerdo que firmaron 10 naciones a bordo del buque de guerra el Missouri, en la bahía de Tokio, el 2 de septiembre de 1945, lo que dio fin a la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, algunos de nosotros nos encontrábamos en Asia. El general Oakes, dijo: no puedo imaginar una situación hoy día en la que se pudiese llevar a cabo una reunión de esa índole, o se pudiese firmar un acuerdo para terminar la guerra contra el terrorismo y la iniquidad en la que nos vemos envueltos. No es esa clase de guerra. No debemos temer, incluso en un mundo donde las hostilidades nunca acabarán. La guerra de la oposición que se profetizó en las revelaciones continúa en la actualidad. Debemos ser felices y positivos. No debemos temer, ya que el temor es lo contrario de la fe. Sabemos que la actividad en la Iglesia se centra en la familia. Donde quiera que se hallen los miembros en el mundo, deben establecer una familia donde a los hijos se les acoja y atesore como herencia de Jehová. Una digna familia, santo de los últimos días, es un estandarte y una norma para el mundo. No solo debemos mantener las más elevadas normas, sino que cada uno de nosotros debe ser un estandarte, una defensa, un refugio. Debemos dejar que alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Todas las luchas y los esfuerzos de las generaciones pasadas han traído la plenitud del Evangelio de Jesucristo a nuestros días, la autoridad para ministrar y los medios necesarios para lograr el ministerio. Todo ello se une en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la cual se llevará a cabo la consumación de todas las cosas y la tierra se preparará para la venida del Señor. Todos somos parte de esta obra, tal como lo fueron aquellos hombres que desataron aquel pañuelo amarillo del bastón de William Richards y descendieron de la cima del estandarte. Aquel pañuelo que ondeaba en lo alto marcó el gran recogimiento que se había profetizado, tanto en las escrituras antiguas como en las modernas. Nos referimos a la Iglesia como nuestro refugio, nuestra defensa. Hay seguridad y protección en la Iglesia y se centra en el Evangelio de Jesucristo. Los santos aprendieron a recurrir a sí mismos para ver el poder redentor del Salvador de toda la humanidad. Los principios del Evangelio que se enseñan en la Iglesia y que se aprenden de las Escrituras se convierten en una guía para cada uno de nosotros en forma individual y para nuestras familias. Sabemos que los hogares que establezcamos y los de nuestros descendientes serán el refugio del que se habla en las revelaciones, la luz, la norma, el estandarte a las naciones y el refugio contra las tempestades. El estandarte al que todos debemos acercarnos es Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, cuya iglesia esta es, cuyo nombre portamos y cuya autoridad llevamos. Miramos hacia adelante con fe. Hemos visto muchos acontecimientos en nuestra vida y están por ocurrir muchos más que pondrán a prueba nuestro valor y aumentarán nuestra fe. Debemos gozarnos y alegrarnos porque nuestro galardón será grande en los cielos. No tenemos por qué disculparnos por la Iglesia ni por nuestra historia. No nos avergoncemos del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estén bien dispuestos a defender la historia de la Iglesia. Haremos frente a los desafíos porque no podemos evitarlos y enseñaremos el Evangelio de Jesucristo y enseñaremos de Él como nuestro Salvador y nuestro refugio, nuestro Redentor. Si un gastado pañuelo amarillo fue lo suficientemente bueno para ser un estandarte del mundo, entonces los hombres comunes que poseen el sacerdocio y las mujeres y los niños comunes de familias comunes, que viven el Evangelio de la mejor manera que les es posible en todo el mundo,
pueden resplandecer como un estandarte, una defensa y un refugio contra lo que se derrame sobre la tierra. Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Esta iglesia prosperará, prevalecerá. De ello estoy absolutamente seguro. Doy este testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta ocasión ruego que el Espíritu Santo nos preste ayuda tanto a mí como a ustedes al tratar en mi mensaje importantes principios del Evangelio. Una de mis actividades preferidas como líder del sacerdocio es visitar a los miembros en sus casas. Disfruto en particular de saludar a los miembros a los que se suele describir como menos activos. Durante los años en los que fui presidente de Estaca, acostumbraba ponerme en contacto con algunos de los obispos y les solicitaba que tras orar sobre ellos seleccione a personas o familias a las que podríamos visitar juntos. Antes de salir, el obispo y yo nos arrodillábamos para suplicar a nuestro Padre Celestial que nos diese orientación e inspiración, tanto a nosotros como a los miembros a los que iríamos a ver. Nuestras visitas eran sencillas y precisas. Expresábamos a los miembros afectos y gratitud por la oportunidad de encontrarnos en su casa y les reiterábamos que habíamos llegado hasta allí como siervos del Señor, comisionados por Él. Además, les poníamos de relieve el hecho de que los echábamos de menos y del que los necesitábamos. En algún punto de nuestra conversación, yo solía hacerles una pregunta como esta. Por favor, ¿nos ayudarán a entender por qué razón no están participando activamente en los programas de la Iglesia? Cabe decir que he tomado parte en centenares de visitas por el estilo. Cada persona, cada familia, cada hogar y cada respuesta eran diferentes. No obstante, a través de los años he descubierto un factor común en muchas de las respuestas a mis preguntas. A menudo me daban respuestas como las siguientes. Hace varios años, un hombre dijo algo en la escuela dominical que me ofendió, por lo que desde ese entonces no he vuelto a la iglesia. Nadie en ese barrio me saludó ni se acercó a mí, y me sentí como un intruso. Me sentí ofendido por lo poco amistosos que son en ese barrio. No me pareció bien el consejo del obispo. No volveré a poner un pie en ese edificio mientras él ocupe ese cargo. Y así mencionaban muchas otras razones por las que se habían ofendido. Y se habían excluido por años. Pero el factor reiterativo era, me sentí ofendido por... El obispo y yo los escuchábamos con atención y con sinceridad, y enseguida uno de nosotros le preguntaba acerca de la conversión, al evangelio restaurado que habían tenido y de sus testimonios. Mientras conversábamos de esas buenas personas, se les llenaban los ojos de lágrimas al recordar el testimonio del Espíritu Santo y describir anteriores experiencias espirituales. La mayoría de las personas menos activas a las que he visitado tenían un testimonio perceptible y tierno de la veracidad del evangelio. Sin embargo, no estaban participando de las actividades ni de las reuniones de la iglesia. A continuación, yo les decía algo así. Permítame llegar a entender bien lo que ha ocurrido con usted. Por motivo de que alguien en la iglesia le ha ofendido, usted no ha sido ofendido mediante la ordenanza de la Santa Cena, no ha sido bendecido por esta ordenanza en tanto tiempo y se ha apartado de la compañía constante del Espíritu Santo debido a que alguien en la iglesia lo ha ofendido. Se ha separado usted de las ordenanzas del sacerdocio y del templo. Además, ha interrumpido su oportunidad de prestar servicio al prójimo y de progresar, y está dejando barreras que impedirán el progreso espiritual de sus hijos y de los hijos de sus hijos de las generaciones que seguirán. En muchas ocasiones, las personas se quedaban pensando unos momentos y enseguida respondían, nunca he pensado de esa manera. Al llegar hasta allí, el obispo y yo les hacíamos la siguiente invitación.
Estimado amigo, hemos venido hoy a aconsejarle que el momento de dejar de sentirse ofendido es ahora mismo. No solo nosotros lo necesitamos a usted, sino que usted necesita las bendiciones del Evangelio restaurado de Jesucristo. Por favor, regrese y hágalo ahora. Cuando creemos y afirmamos que se nos ha ofendido, solemos querer decir que nos hemos sentido insultados, maltratados, desairados o que nos han faltado el respeto. Y desde luego, al relacionarnos con las demás personas vamos a ser objeto de expresiones torpes que nos hagan sentir vergüenza, de observaciones carentes de escrúpulos y maliciosas. No obstante, básicamente es imposible que otra persona los ofenda a ustedes o que me ofenda a mí. De hecho, creer que otra persona nos ha ofendido es fundamentalmente falso, puesto que el sentirnos ofendidos es un sentimiento que escogemos experimentar y no un estado inferido a nosotros ni impuesto sobre nosotros por otra persona. En la espléndida distribución de todas las creaciones de Dios, existen tanto las cosas que actúan como aquellas sobre las cuales se actúa. Los hijos y las hijas de nuestro Padre Celestial hemos sido bendecidos con el don del libre albedrío y del albedrío moral, la capacidad de actuar y de escoger independientemente. Habiendo sido dotados del albedrío, ustedes y yo venimos a ser agentes, y ante todo hemos de actuar y no permitir tan solo que se actúe sobre nosotros. El creer que alguien o algo podrá hacernos sentir ofendidos, irritados, lastimados emocionalmente, amargados o algo así, disminuye nuestro albedrío moral y nos transforma en objetos sobre los cuales se actúa. Sin embargo, en calidad de agentes, ustedes y yo tenemos el poder de actuar y de escoger la forma en que queremos reaccionar ante la situación agraviante o hiriente. Thomas B. Marsh, que fue el primer presidente del Quórum de los 12 Apóstoles de esta dispensación, escogió sentirse ofendido por un asunto tan insignificante como la nata de la leche. Brigham Young, en cambio, fue severa y públicamente reprendido por el profeta José Smith, pero escogió no sentirse ofendido. En muchos casos, el escoger sentirse ofendido es síntoma de un mal espiritual mucho más profundo y más grave. Thomas B. Marsh permitió que se actuase sobre él, y lo que al final se desprendió de ello fueron la apostasía y el sufrimiento. Brigham Young fue un agente que ejerció su albedrío y actuó en conformidad con principios correctos, y llegó a ser un instrumento poderoso en las manos del Señor. El Salvador ha sido el mayor ejemplo del modo como debemos reaccionar ante sucesos o situaciones potencialmente insultantes. Y el mundo, a causa de su iniquidad, lo juzgará como cosa de ningún valor. Por tanto, lo azotan a él, y él lo soporta. Lo hieren, y él lo soporta. Sí, escupen sobre él, y él lo soporta, por motivo de su amorosa bondad y su longanimidad para con los hijos de los hombres. Mediante el fortalecedor poder de la expiación de Jesucristo, ustedes y yo seremos bendecidos para evitar sentirnos ofendidos y triunfar sobre la ofensa. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Tal vez consideremos que la capacidad de superar la ofensa está fuera de nuestro alcance. Sin embargo, dicha capacidad no está reservada ni es algo para líderes destacados de la Iglesia como Brigham Young. La naturaleza misma de la expiación del Redentor y el propósito de la Iglesia restaurada tiene por objeto ayudarnos a recibir precisamente esa clase de fortaleza espiritual. Pablo enseñó a los santos de Efeso que el Salvador estableció su Iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por favor, fíjense en el empleo del dinámico vocablo perfeccionar. Como lo describió el elder Neil A. Maxwell, la Iglesia no es una casa de reposo para los que ya son perfectos, sino que la Iglesia es un laboratorio de aprendizaje y un taller de trabajo en el que adquirimos experiencia al practicar los unos con los otros en el proceso continuo de perfeccionar a los santos. El elder Maxwell también explicó con profunda comprensión que en este laboratorio de aprendizaje de los últimos días, que se conoce como la Iglesia restaurada, los miembros de ella constituyen el material clínico.
que es esencial para el progreso y la superación de las personas. La maestra visitante aprende su deber a prestar servicio y querer a sus hermanas de la sociedad de socorro. El maestro inexperto aprende valiosas lecciones al enseñar tanto a los miembros de la clase que participan como a los pocos atentos, y de ese modo llega a ser un maestro más eficaz. Un nuevo obispo aprende a ser obispo por medio de la inspiración y del trabajar con los miembros del barrio que lo apoyan de todo corazón, aun cuando reconocen sus flaquezas. El comprender que la Iglesia es un laboratorio de aprendizaje contribuye a prepararnos para la inevitable realidad. De alguna forma y en algún momento, alguien en esta Iglesia hará o dirá algo que podrá considerarse ofensivo. Un suceso así ciertamente le ocurrirá a cada uno de nosotros, e indudablemente más de una vez. Aun cuando las personas no tengan la intención de lastimarnos ni de ofendernos, actuarán alguna vez con falta de consideración y de tacto. Si bien ustedes y yo no podemos ejercer control en las intenciones y en el comportamiento de las demás personas, sí determinamos la forma en la que actuaremos. Les ruego que recuerden que tanto ustedes como yo somos agentes dotados de albedrío moral y que podemos escoger no sentirnos ofendidos. Durante un peligroso periodo de la guerra, hubo un intercambio de epístolas entre Moroni, capitán del ejército nefita, y Paorán, juez superior y gobernador de la tierra. Moroni, cuyo ejército padecía porque el gobierno no les había proporcionado ayuda suficiente, escribió a Paorán por vía de reprobación y le acusaba severamente de insensibilidad, desidia y negligencia. Paorán hubiera podido fácilmente sentirse ofendido por el mensaje de Moroni, pero escogió no ofenderse y le respondió en tono compasivo, describiéndole la rebelión que había habido en contra del gobierno y de la que Moroni no estaba al tanto. En su epístola le decía: «He aquí, Moroni, te digo que no me regocijo por vuestras grandes aflicciones. Sí, ello contrista mi alma. Ahora bien, me has censurado en tu epístola, pero no importa, no estoy enojado. Antes bien, me regocijo en la grandeza de tu corazón». Uno de los grandes indicadores de nuestra propia madurez espiritual se pone de manifiesto en la forma en la que reaccionamos ante las debilidades, la inexperiencia y las acciones potencialmente ofensivas de los demás. Algún objeto, algún suceso o alguna expresión podrá ser insultante, pero ustedes y yo podremos escoger no sentirnos ofendidos y decir junto con Paorán: «Pero no importa». Doy fin a mi mensaje con dos invitaciones. Los invito de la siguiente forma. Invitación 1. Los invito a aprender acerca de las enseñanzas del Salvador con respecto al tratamiento entre las personas y a aplicarlas en episodios que podrán interpretarse como ofensivos. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Interesante que la admonición no deja de serlo en ningún momento. Cuando dice, sed pues vosotros perfectos, preceda de inmediato el consejo sobre el modo cómo debemos actuar ante los que nos hacen mal y nos ofenden. Evidentemente, los estrictos requisitos que llevan a la perfección de los santos comprenden asignaciones que nos ponen a nosotros a prueba constantemente. Si alguna persona dice o hace algo que consideramos insultante, nuestra primera obligación es negarnos a sentirnos ofendidos y enseguida comunicarnos en privado, con sinceridad y directamente con esa persona. Invitación número 2. Es probable que muchas de las personas y de las familias que tienen mayor necesidad de oír este mensaje referente al escoger no sentirse ofendidas no estén participando con nosotros de la conferencia hoy. Me imagino que todos nosotros conocemos a miembros que se mantienen alejados de la Iglesia por motivo de que han escogido sentirse ofendidos y que serían bendecidos si volvieran. Por favor,
Querrán seleccionar a algunas personas a las que visitarán e invitarán a volver a adorar al Señor con nosotros. Quizá podrían llevarle una copia de este mensaje, o tal vez prefieran analizar los principios que hemos examinado hoy. Y por favor, recuerden que todo esto debe expresarse con amor y con mansedumbre, y de ninguna manera con espíritu de superioridad moral ni de orgullo. Al responder a esta invitación con fe en el Salvador, testifico que se abrirán las puertas, se los prometo. Será llena nuestra boca, el Espíritu Santo dará testimonio de la verdad eterna, y el fuego del testimonio se reavivará. Como su siervo, hago eco de las palabras del Maestro cuando Él declaró: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Doy testimonio de la realidad y la divinidad del Salvador viviente y de su poder para ayudarnos a evitar el sentirnos ofendidos y a superar las ofensas. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Una mañana, cuando servía como misionero en Beaumont, Texas, mi compañero enfermó y tuvo que descansar. Siguiendo el consejo de nuestro presidente de misión ante tales situaciones, puse una silla junto a la ventana abierta de nuestro apartamento ubicado en el cuarto piso y comencé a leer el Libro de Mormón. Enseguida me sumergí en las Escrituras y al cabo de un rato llegué a Alma capítulo 29, versículo 1 y 2. Oh, si fuera yo un ángel y se me concediera el deseo de mi corazón para salir y hablar con la trompeta de Dios, con una voz que estremeciera la tierra y proclamar el arrepentimiento a todo el pueblo. Sí, declararía yo a toda alma, como con voz de trueno, el arrepentimiento y el plan de redención, que deben arrepentirse y venir a nuestro Dios para que no haya más dolor sobre toda la superficie de la tierra. Al meditar en las palabras de Alma, estas se convirtieron en algo muy personal. Mi compañero y yo habíamos llamado a cientos de puertas en Beaumont, ofreciendo dar nuestro mensaje, aunque con poco éxito. En mi mente comencé a imaginar qué pasaría si yo fuese un ángel y pudiese llamar al arrepentimiento con una voz que hiciese temblar la tierra. Miré por la ventana hacia abajo y vi a la gente que iba y venía. Me imaginé qué pasaría si me pusiese allí mismo de pie, brillando como un ángel con las manos en alto y les hablara con una voz de trueno. Me imaginé que los edificios temblarían y que la gente caería a tierra. En tales circunstancias pensé que quizás surgiría en ellos el repentino deseo de escuchar lo que yo tenía que decirles. Pero luego leí el siguiente versículo. Mas he aquí, soy hombre y peco en mi deseo, porque debería estar conforme con lo que el Señor me ha concedido. Fue una lección de humildad darme cuenta de que el Señor ama a todos sus hijos y tiene un plan para su obra. Mi trabajo consistía en hacer mi parte. También continuó la lección de humildad al darme cuenta de algo más. En aquel momento yo supe que lo que leía no era ficción, sino que era real. De manera tranquila y callada mientras leía, literalmente me había llenado de luz y de la comprensión de que Alma era una persona real, que había vivido y que él también había tenido el profundo deseo de dar a conocer el mensaje del Evangelio a las otras personas. Si en aquel momento me hubiesen preguntado, ¿sabes que esto es verdad?, habría contestado, sin ninguna duda. En aquel instante se me hizo manifiesto que estaba recibiendo un testimonio espiritual de la veracidad del Libro de Mormón. Al reflexionar en aquella experiencia y en otros muchos testimonios que he recibido desde entonces, he llegado a comprender mejor lo vitalmente importante que es recibir por medio del Espíritu. Con frecuencia nos concentramos, y así debe ser, en la importancia de enseñar por medio del Espíritu. No obstante, debemos recordar que el Señor le ha dado igual, si acaso no mayor relevancia al hecho de recibir por medio del Espíritu.
Esa recepción es una de las características fundamentales del Evangelio. Se expone en la misma ordenanza por medio de la cual somos confirmados miembros de la Iglesia. En esta ordenanza se nos dice, recibe el Espíritu Santo. Esta es una invitación formal a actuar para recibir este gran don. A medida que he ido asimilando este principio, he descubierto que las Escrituras están repletas de la doctrina del recibir. Tal y como ha indicado el presidente Boyd K. Packer, ningún otro mensaje aparece en las Escrituras más veces ni más variadas formas que el que dice, pedid y recibiréis. En la esencia misma de nuestra aprobación terrenal se halla la opción de recibir a Jesús como el Cristo. El apóstol Juan enseñó, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Uno no puede menos que preguntarse cuántos son los dones y las bendiciones que nos rodean, pero que no recibimos. El Señor ha dicho, ¿por qué? ¿En qué se beneficia el hombre a quien se le confiere un don si no lo recibe? He aquí, ni se regocija con lo que le es dado, ni se regocija con aquel que le dio la dádiva. Durante las reuniones de la Iglesia, durante el estudio de las Escrituras, tanto personal como en familia, o como hoy en que estamos escuchando los apóstoles de la Iglesia, algunos recibiremos más que otros. ¿Por qué? He llegado a la conclusión de que quienes en verdad reciben hacen al menos 3 cosas que quizás los demás no hagan. En primer lugar, ellos buscan. El mundo en el que vivimos es un mundo dominado por el entretenimiento, un mundo de espectadores. Sin darnos cuenta, quizás acudimos a la conferencia o asistimos a la iglesia con la actitud de, aquí me tienen ahora, inspírenme. Llegamos a ser espiritualmente pasivos. Si nos concentramos en buscar y en recibir el Espíritu, nos preocupamos menos de lo que el maestro o el orador capten nuestra atención y nos importa más prestar atención al Espíritu. Recuerden que recibir es un verbo, es un principio de acción, es una expresión fundamental de la fe. En segundo lugar, los que reciben sienten. Aun cuando la revelación acude a la mente y al corazón, la mayoría de las veces se siente. Mientras no aprendamos a prestar atención a esos sentimientos espirituales, por lo general, ni siquiera reconoceremos al Espíritu. En una reciente conversación que tuve con una de mis nueras, ella mencionó que incluso podemos ayudar a los niños más pequeños a ser conscientes de esos sentimientos. Podremos hacerle preguntas como estas. ¿Qué sientes cuando leemos juntos esta escritura? ¿Qué percibes? ¿Qué te está diciendo el Espíritu que hagas? Esas son buenas preguntas para todos. Demuestran el deseo de recibir. En tercer lugar, los que reciben por medio del Espíritu tienen la intención de actuar. Tal y como indicó el profeta Moroni, para recibir un testimonio del Libro de Mormón, debemos pedir con verdadera intención. El Espíritu enseña si tenemos la sincera intención de hacer algo con respecto a lo que hayamos aprendido. Al volver a leer lo que escribí en mi diario con objeto de comprender y de aprender más de la experiencia que tuve, me he dado cuenta de que, aunque ya había leído el Libro de Mormón antes, lo que ocurrió en Beaumont aquella mañana fue diferente porque yo también era diferente. Aun siendo inexperto, al menos en aquella ocasión, yo intentaba con toda sinceridad buscar y sentir, y mi intención era actuar con fe de acuerdo con lo que había aprendido. Ahora sé que esos testimonios están a disposición de todos nosotros de forma habitual, si es que los recibimos. El Libro de Mormón es la palabra de Dios. Jesús es el Cristo. El Evangelio ha sido restaurado y en verdad nos hallamos en presencia de profetas y apóstoles modernos. Ruego que en este día y siempre aprendamos a recibir de un modo más eficaz, a fin de que nos regocijemos tanto en el don como en aquel que dio la dádiva. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Hace años, nuestra joven familia se mudó a una casa situada a las afueras de nuestro vecindario. Desde allí se avistaban las montañas en el este. Un lunes por la mañana, al terminar de vestirme y apresurarme para ir al trabajo, nuestro hijo de 6 años, Craig, vino a verme trayendo de la mano a su hermano Andrew, de 4 años. Con determinación, Craig me miró y dijo: «Papá, ayer la maestra de primaria nos dijo que si tienes el sacerdocio, puedes mover montañas. Se lo he dicho a Andy, pero no me cree. Tú tienes el sacerdocio, ¿verdad, papá?» Entonces, girando su cuerpecito y señalando a la ventana, me miró y me dijo: «¿Ves aquellas montañas allí? Demuéstraselo, papá». Esto dio lugar a una hermosa experiencia. Cuán agradecido me sentí por mis hijos al ver que empezaban a aprender sobre el sacerdocio. Aunque el Señor verdaderamente enseñó a aquellos a quienes otorgó el sacerdocio que moverían montañas por medio de la fe, y existen registros de que esto aconteció, yo quisiera aportar más luz acerca de ese aspecto de la doctrina del sacerdocio que mueve a las personas más cerca de Dios con la oportunidad de llegar a ser más como Él y vivir eternamente en su presencia. Esta doctrina se aplica a los hijos e hijas de Dios. Por tanto, ruego que lo que voy a compartir sea de utilidad para ambos. En 1823, el ángel Moroni se apareció a José Smith y le citó varias escrituras, entre ellas la siguiente de Malaquías: «He aquí yo revelaré el sacerdocio por medio de Elías el profeta». Esta primera referencia sobre el sacerdocio registrada en esta dispensación dio lugar a un proceso que se expandiría durante las décadas siguientes. En 1829, Juan el Bautista restauró el sacerdocio arónico y Pedro, Santiago y Juan le siguieron para después restaurar el sacerdocio de Melquisedec. En 1836, Moisés y Elías restauraron las llaves del recogimiento de Israel y de la dispensación del Evangelio de Abraham. Después, Elías restauró las llaves para sellar. Y su revelación concluyó con estas palabras dirigidas al profeta José: «Por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación». Una vez que toda la autoridad, oficios y llaves del sacerdocio estaban de nuevo sobre la tierra, en 1841 el Señor recalcó al profeta la importancia de construir templos. En estos el Señor facilitaría las ordenanzas del sacerdocio mediante las cuales sus hijos e hijas se prepararían para regresar a su presencia. Él declaró: «Edifícase esta casa, para que en ella pueda yo revelar mis ordenanzas a mi pueblo, porque me propongo revelar cosas que pertenecen a la dispensación del cumplimiento de los tiempos». Poco antes, en Kirtland, el Señor había enseñado al profeta José acerca del juramento y el convenio del sacerdocio. Le explicó las condiciones por las cuales las bendiciones prometidas se lograban. En Nahú se profundizó en la comprensión del alcance y poder eterno del sacerdocio para bendecir a todos sus hijos fieles, ya sea en esta vida o en la venidera. Si bien el sacerdocio se otorga a los hijos dignos de Dios, sus hijas también forman parte de su pueblo, al cual Él revela las ordenanzas de su sacerdocio. Y la bendición prometida de todo lo que el Padre tiene está al alcance tanto de hombres como de mujeres que ejerzan la fe en Jesucristo, reciban las ordenanzas necesarias y perseveren en la fe hasta el fin. Así que en las ordenanzas del sacerdocio de Melquisedec se manifiesta el poder de la divinidad. La ordenanza suprema del templo solo está al alcance del hombre y la mujer que se sellan para formar una unidad familiar eterna. En virtud de esta ordenanza del sacerdocio y de todas las demás, las familias de la tierra serán bendecidas. Esta ordenanza selladora es tan esencial para los propósitos del Señor que Él ha prometido que los fieles que no se sellen en esta vida por causas ajenas a ellos recibirán esta bendición en la vida venidera. Ninguna otra doctrina de la religión confirma más plenamente el incomparable amor de Dios por sus hijos e hijas. El sacerdocio también tiene el poder de cambiar nuestra propia naturaleza.
Tal como Pablo escribió, aquellos a quienes se ordena a este sacerdocio llegan a ser a semejanza del Hijo de Dios. Esta semejanza no solo se basa en la ordenación y la ordenanza, sino también en el perfeccionamiento del corazón de las personas, algo que se produce con el transcurso del tiempo. A medida que nos sometemos al influjo del Santo Espíritu y nos despojamos del hombre natural. Cuando se ordena a un hombre al sacerdocio de Melquisedec, éste entra en un orden en el que puede refinarse mediante el servicio a los demás, especialmente a su propia familia, y puede recibir la bendición de la compañía constante del Espíritu Santo. El Señor nos instruyó a todos cuando enseñó que la injusticia de los poseedores del sacerdocio pone fin al poder de la influencia celestial, mientras que la rectitud los aumenta. Declaró que las cualidades que ennoblecen grandemente el alma son la persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre, amor sincero, bondad y conocimiento puro. Después añadió estas instructivas palabras: deja también que tus entrañas se llenen de caridad para con todos los hombres y para con los de la familia de la fe, y deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente. Entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios y la doctrina del sacerdocio destilará sobre tu alma como rocío del cielo. Resulta significativo que tras invitarnos a mostrar caridad para con todos los hombres, el Señor incluyó la frase «y para con los de la familia de la fe». ¿Por qué? ¿Acaso la familia de la fe no incluye a todos los hombres? Reflexionen en las implicaciones que esto tiene si la frase se interpreta como «nuestros propios hogares de fe». Desgraciadamente, en la Iglesia hay algunos que muestran mayor caridad hacia otros que hacia sus propios cónyuges, hijos, hermanos y padres. Quizá muestren una bondad fingida en público y en privado siembran y cultivan semillas de contención, rebajando a los que deberían ser sus seres más allegados. Esto no debería ser así. Seguidamente el Señor habló de pensamientos que se engalanan, embellecen y preservan incesantemente mediante la virtud. Tales pensamientos aborrecen el pecado. Nos permiten hablar diciendo sí, sí, no, no, sin cargarnos de culpa, y nos permiten apreciar el potencial y lo bueno en los demás sin limitarnos a sus inevitables imperfecciones. El versículo concluye con una hermosa e instructiva referencia al proceso de destilación. Para comprender mejor la aplicación de estos principios en el refinamiento de nuestras propias vidas, consideren 2 vasos de agua con el mismo aspecto exterior colocados en un cuarto a elevada humedad. Al rato, el agua comienza a condensarse en un vaso, porque se encuentra a una temperatura diferente, y esto debido a unos preparativos previos no evidentes en un principio, mientras que el otro vaso permanece seco e inalterado. La humedad, sin ser forzada, fluirá hacia un vaso, mientras que el otro quedará sin nada. De manera similar, cualidades que ennoblecen grandemente el alma, la caridad hacia los demás, especialmente hacia nuestra familia, y pensamientos engalanados mediante la virtud, ajustan nuestra temperatura espiritual para que la doctrina del sacerdocio destile sobre nuestra alma. Así pues, el sacerdocio, mediante el ministerio del Espíritu, mueve a las personas más cerca de Dios, a través de la ordenación, las ordenanzas y el refinamiento de sus naturalezas personales, lo que brinda a los hijos de Dios la oportunidad de llegar a ser como Él y vivir eternamente en su presencia, siendo esto una obra más gloriosa que mover montañas. Concluiré uniendo mi oración a una de Parley P. Pratt. Cual rocío que destila en la hierba del vergel, tu palabra salvadora llega a tu pueblo fiel. Deja, Padre bondadoso, tu doctrina destilar, bendecida para darnos el eterno bienestar. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora el coro y la congregación cantarán el himno número 26, Hijos del Señor venid. Entonces escucharemos a los élderes Don R. Clark, Keith R. Edwards y Larry W. Gibbons. Tras sus palabras,
Nos hablará el elder Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles. El coro cantará y la congregación. Esta es la Conferencia General Semestral número 176 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dirigida por el presidente Thomas S. Monson, primer consejero de la Primera Presidencia. Mi abuelo, Alma Benjamin Larsen, tenía solo 34 años cuando se despertó una mañana y notó que no podía ver. Poco después perdió la vista completamente. Mi abuelo había servido una misión y había sido un miembro fiel de la iglesia. Él era un granjero, tenía una esposa y 3 hijos, y no podía imaginarse la vida sin la vista. La abuela y sus hijos pequeños ahora tenían que sobrellevar las cargas adicionales de ayudar en la granja y el dinero era escaso. Durante este periodo de oscuridad física, muchas personas llegaron a ser instrumentos en las manos de Dios para ayudar a mi abuelo ciego. Una experiencia que tuvo un impacto poderoso sobre la familia sucedió en 1919. Fue un año de grandes dificultades financieras para toda la gente en el pueblo. Se perdieron muchas granjas y los negocios quebraron. Nuestra granja tenía una hipoteca considerable y el abuelo recibió un estado de cuenta diciendo que tenía que pagar $195 para poder sobrellevar la hipoteca un año más. Pagar esa cuenta fue como que si le pidieran una libra de su propia carne. Casi todos estaban en la misma condición y parecía imposible obtener esa cantidad. Si él hubiera reunido todo lo que producía, los caballos, vacas y la maquinaria, aún así no hubiera podido venderlo todo por $195. Mi abuelo le pidió a un vecino que le matara 2 de sus 3 vacas para vender la carne y algunos otros productos. Él había dado crédito a sus vecinos con la esperanza que le pagaran al finalizar el año, pero ninguno de ellos podía pagarle. La situación económica de su familia era lamentable. En su diario, el abuelo cuenta:
Nunca olvidaré esa noche fría antes de la Navidad de 1919. Parecía que íbamos a perder la granja. Mi hija Gladys puso un papel en mi mano y dijo, «Esto vino en el correo hoy». Se lo llevé a mi esposa y le pregunté qué era. Esto fue lo que mi esposa me leyó. Querido hermano Larsen, he pensado en usted todo el día. Me pregunto si está teniendo problemas financieros. Si es así, tengo $200 que usted puede tener. La carta estaba firmada por Jim Drinkwater. Jim era un hombre pequeño y lisiado, y hubiera sido el último hombre sobre la tierra en quien pensaría que tuviera tanto dinero a la mano. Esa misma noche fui a su casa y me dijo, «Hermano Larsen, recibí un mensaje de los cielos esta mañana y no podía sacármelo de la mente todo el día. Estaba seguro que usted tenía problemas financieros. El hermano Drinkwater me dio los $200 y enviamos 195 para la hipoteca y con los $5 sobrantes compramos botas y ropa para los niños. Santa Claus, en verdad, vino ese año». Mi abuelo continuó expresando su testimonio. El Señor nunca me ha defraudado. Ha tocado el corazón de otros como lo hizo con el hermano Drinkwater. Doy testimonio que la única seguridad que jamás haya encontrado ha venido por guardar los mandamientos del Señor y por apoyar y sostener a las autoridades de esta iglesia. He pensado en Jim Drinkwater muchas veces y he meditado sobre cómo llegó a ser alguien confiable para el Señor. Dios confió en Jim, un hombre pequeño y lisiado, para ayudar al granjero ciego con una cuantiosa hipoteca y 3 niños. He aprendido mucho de la experiencia que mi abuelo tuvo con Jim Drinkwater. He aprendido que una persona no necesita tener un llamamiento en la iglesia, ni una invitación para ayudar a alguien, ni siquiera buena salud para llegar a ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Cómo entonces podemos llegar a ser instrumentos en las manos de Dios? Los profetas y las Escrituras nos muestran cómo. Primero, debemos tener amor por los hijos de Dios. Cuando el intérprete de la ley le preguntó al Salvador, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento?», el Salvador respondió, «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo». José F. Smith dijo, «La caridad o el amor es el principio más importante que existe. Si podemos dar una mano al oprimido, si podemos ayudar a los desanimados y afligidos, si podemos elevar y mejorar la condición de la humanidad, es nuestra misión hacerlo. Es una parte esencial de nuestra religión hacerlo». Cuando sentimos amor por los hijos de Dios, se nos dan oportunidades de ayudarles en su camino de regreso a su presencia. Las experiencias misionales de los hijos de Mosiah también nos ayudan a entender cómo llegar a ser instrumentos en las manos de Dios. Y sucedió que viajaron muchos días por el desierto. Debemos estar dispuestos a viajar. Los hijos de Mosiah estuvieron dispuestos a salir de su entorno y hacer aquello que era incómodo. Si Amón no hubiera estado dispuesto a viajar a una tierra extranjera, habitada por un pueblo salvaje, duro y feroz, nunca hubiera encontrado y ayudado a Lamoni y a su padre. Y muchos lamanitas nunca hubieran aprendido sobre Jesucristo. Dios nos ha pedido que viajemos, salgamos a la misión, que aceptemos llamamientos, invitemos a alguien a la iglesia o ayudemos a alguien que lo necesite. En su deseo de ayudar a sus hermanos lamanitas, los hijos de Mosiah también aprendieron la importancia del ayuno y la oración. Y ayunaron y oraron mucho para que el Señor concediera que una porción de su espíritu los acompañase y estuviese con ellos, a fin de que fuesen un instrumento en las manos de Dios para llevar a sus hermanos los lamanitas, si fuese posible, al conocimiento de la verdad. ¿Queremos en verdad ser instrumentos en las manos de Dios? Si así fuere, nuestro deseo se manifestará en nuestras oraciones y será el enfoque de nuestros ayunos.
Después de perder la vista, mi abuelo ayunó y oró para que si le tocase permanecer en la oscuridad, Dios le diera paz. Declara que casi en la misma hora, mi mente fue iluminada y la nube de oscuridad había sido disipada. Él podía ver nuevamente, no con sus ojos físicos, sino con sus ojos espirituales. Más tarde, Alma Benjamin Larson fue llamado como patriarca, sirviendo por 32 años. Tal como los hijos de Mosía, mi abuelo ayunó y oró. Y como resultado, se le dio la oportunidad de bendecir a miles de los hijos de Dios. Al igual que Jim Drinkwater y mi abuelo, nosotros también necesitamos ser receptivos a los impulsos del Espíritu Santo, porque cuando deseamos ser un instrumento en las manos de Dios, podemos recibir revelación. El profeta Alma Hijo nos cuenta de las revelaciones que recibió. Sé lo que el Señor me ha mandado, y en ello me glorío. Sí, y esta es mi gloria, que quizás sea un instrumento en las manos de Dios para conducir a algún alma al arrepentimiento, y este es mi gozo. Alma había recibido revelación de qué hacer. Llevo conmigo un cuadernito en donde anoto la inspiración y los pensamientos que recibo del Espíritu. No llama la atención, se desgasta y necesito reemplazarlo de vez en cuando. Al recibir pensamientos en mi mente, los escribo y luego trato de cumplirlos. He descubierto muchas veces que al hacer algo de mi lista, mi acción es en respuesta a una oración. Ha habido también ocasiones en que no hice algo en mi lista y me he enterado más tarde que había alguien a quien podría haber ayudado, pero no lo hice. Cuando recibimos impulsos en cuanto a los hijos de Dios, si escribimos los pensamientos y la inspiración que recibimos y los obedecemos, la confianza de Dios en nosotros aumenta y se nos dan más oportunidades de ser instrumentos en sus manos. En las palabras del presidente Faust, ustedes pueden llegar a ser instrumentos poderosos en las manos de Dios para llevar a cabo esta gran obra. Ustedes pueden hacer algo por otra persona que nadie más que haya nacido pueda hacer. Dios valora a aquellos que ayudan a sus hijos. Les invito a todos a seguir el consejo de los profetas y a llegar a ser instrumentos en las manos de Dios y a ser parte de sus tesoros por haber ayudado a sus hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén. El coro ha cantado Jesús. En el libro de Mormón, Nefi, al hablar en cuanto al Mesías, profetiza: y el mundo, a causa de su iniquidad, lo juzgará como cosa de ningún valor. Por tanto, lo azotan, y él lo soporta. Lo hieren, y él lo soporta. Sí, escupen sobre él, y él lo soporta. Por motivo de su amorosa bondad y su longanimidad para con los hijos de los hombres. El enorme e intenso padecimiento del Salvador fue por nosotros, para evitar que tuviéramos que sufrir como Él sufrió. Sin embargo, el sufrimiento es la parte de la vida y pocos se librarán de sus garras. Puesto que es algo que cada uno de nosotros ha vivido, está viviendo o pasará por ello, en las Escrituras se sugiere que, si abordamos el sufrimiento, el dolor y el pesar, concentrándonos en Cristo, aprenderemos lecciones espirituales. En la antigüedad, Pablo escribió que nuestros sufrimientos podrían ofrecernos la oportunidad de conocer mejor al Salvador. Pablo escribió a los romanos: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si somos y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora bien, nos espera que alguien vaya en busca de la adversidad y el sufrimiento. Eso no es lo que se enseña. Más bien es la actitud con la cual encaramos nuestras dificultades y las pruebas, la que nos permite conocer mejor al Salvador. La experiencia nos vendrá
Nos enseña que el sufrimiento es una de las vivencias de la vida que vendrá sin tener que preocuparse. Permítame utilizar un ejemplo personal. Hace algunos años, cuando nuestro primer hijo bordeaba el año de edad, fui el causante de un sufrimiento aparentemente necesario. Asistíamos a la universidad y una noche había estado jugando en el suelo con mi hijo. Salí de la habitación para ir a estudiar y cuando cerraba la puerta detrás de mí, aparentemente él intentó alcanzarme levantando su mano por sobre su cabeza, quedando uno de los dedos entre el marco y la puerta. Al cerrar la puerta, él sufrió una severa lesión en su dedo. Fuimos deprisa a la sala de emergencia del hospital y se le administró anestesia local. El doctor llegó y nos aseguró que podía solucionarse. Paradójicamente, en ese momento, lo único que mi hijo quería era que lo sostuviera su papá. En tanto que me veía en la sala, resistía todo esfuerzo de someterse a la delicada cirugía. Pero cuando salí de la sala, se calmó y el médico pudo continuar. Durante el procedimiento, yo estaba preocupado. Me acercaba a la puerta entreabierta y miraba alrededor para ver cómo iban las cosas. Quizás, por alguna sensación inadvertida, al espiarle en silencio desde un rincón lateral que estaba detrás de él, asomaba su cabeza para ver si yo estaba allí. En uno de esos momentos, al ver que tenía el brazo extendido y la cabeza inclinada en busca de su padre, me puse a pensar en otro hijo, el que tenía los brazos extendidos, clavados en la cruz, y que buscaba a su padre. Y vinieron a mi mente las palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que era un momento muy traumático en mi vida, de pronto llegó a ser muy sagrado. Las Escrituras se refieren a un grupo de hombres y mujeres que parecían siempre mantener su mente enfocada en Cristo, personas que sin importar qué herida o injusticia la vida les deparara, permanecían fieles y dispuestas a perseverar. Me refiero a Abraham, quien fue desposeído de la tierra de su herencia y se le mandó sacrificar a Isaac; de José, quien fue vendido a la esclavitud por sus hermanos, fue encarcelado por honrar la virtud y la castidad y abandonado en la prisión debido a un sirviente desconsiderado; a Ruth, la joven y destituida viuda, pero constante y leal a su suegra; a los 3 profetas llamados Nefi, a los 2 llamados Alma, y por supuesto al profeta José Smith. Particularmente notable me resulta la perseverancia de Nefi. Soportando la continua ira de sus hermanos, fue amarrado por 4 días en la nave que les traía a la tierra prometida. No podía moverse y en el 4.º día, cuando parecía ser que estaban a punto de ser tragados por el océano, sus hermanos, temiendo que fueran a perecer, desataron las ligaduras de sus muñecas. Y he aquí, estas estaban sumamente hinchadas. No obstante, acudía a su Dios y lo alababa todo el día y no murmuraba. Recordemos, sin embargo, que fue Nefi quien escribió: lo azotan y él lo soporta, lo hieren y él lo soporta. Sí, escupen sobre él y él lo soporta. Nefi lo entendía. Aunque el propósito del sufrimiento no siempre es aparente en el momento, el profeta José tuvo una singular experiencia espiritual mientras estaba en la cárcel de Liberty. El Señor lo consoló: Hijo mío, paz a tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento, y entonces, si los sobrellevas bien, Dios te exaltará. Triunfarás sobre todos tus enemigos. Entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? Al ser llamados a soportar el sufrimiento, a veces provocado intencional o negligentemente, se nos coloca en una posición única. Si así lo deseamos, puede permitírsenos tener un nuevo conocimiento de lo que el Hijo de Dios padeció.
En tanto que Alma nos dice que Cristo sufrió todo lo que ninguno de nosotros nunca tendrá que sufrir para entonces saber cómo socorrernos, también lo contrario podría ser verdad, que nuestro sufrimiento nos permita recibir la dimensión y la magnitud de su sacrificio expiatorio. Al meditar en cuanto a aquel incidente con mi propio hijo hace ya tantos años, eso me ha ofrecido nuevos discernimientos y quizás un profundo entendimiento de la magnitud y magnificencia de la expiación. Aprecio profundamente que el Padre estuviera dispuesto a permitir que su Hijo sufriera por mí y por cada uno de nosotros. He tenido una nueva comprensión personal de la profundidad y la amplitud de la expiación. No me imagino permitir en forma voluntaria que mi hijo sufriese, aún en tan mínima manera. Y nuestro Padre de tal manera amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Aunque nunca hemos hablado sobre ello, también mi hijo tendrá la oportunidad de apreciar el pasaje en el que el Salvador explica: «He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido, delante de mí están siempre tus muros». Aunque no deseo sugerir que la herida que tuvo mi hijo puede compararse con las de la santa expiación, la cicatriz que le dejó en su mano continúa visible para él, y si desea hacerlo, puede emplearla como un recordatorio de las cicatrices que el Salvador tenía en las palmas de sus manos, sufridas por nuestros pecados. Él tiene la oportunidad de entender a su propia manera el amor que el Salvador tiene por nosotros, habiéndose sometido voluntariamente para ser atormentado, golpeado, quebrantado y desgarrado. Aunque el sufrimiento puede proporcionar discernimiento, debemos tener cuidado de no comparar, sino más bien de valorar. Siempre habrá diferencias infinitas entre nosotros y nuestro Salvador. Su comentario a Pilato: «Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada», nos recuerda una vez más del deseo y de la naturaleza voluntaria de su sacrificio. Nunca podremos resistir la profunda e intensa naturaleza o la magnitud de su padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos, temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu. Pero a semejanza de Nefi, podemos tener un mayor aprecio por lo que Él hizo sentir, que su espíritu nos socorre, y conocer al Salvador en un sentido muy real. Y esta es la vida eterna, que le conozcamos a Él. Doy testimonio de que Jesucristo es el Salvador del mundo, que mediante su padecimiento y su expiación podemos recibir la remisión de nuestros pecados y ganar la vida eterna. Doy testimonio de su gentil y amorosa bondad. Él es el unigénito del Padre, y en todas las cosas hizo la voluntad de su Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Para alguien como yo, con formación médica, comprender la complejidad, el orden y la armonía del cuerpo humano refuerza mi fe en el Creador. Yo creo en Dios y creo que Él nos creó. El otro lado de la moneda de no creer en un creador es creer que la vida surgió con cierta espontaneidad y por accidente. Yo no creo eso. Si Dios nos creó, no sería lógico que nos dejara solos. Tiene sentido que nos haya dado orientación. Y parte de esa orientación consiste en lo que llamamos los mandamientos. Los mandamientos no tienen por objeto ser una carga ni restringirnos, sino que son postes indicadores colocados por nuestro Padre Omnisciente, Padre Celestial, para evitar que tengamos problemas, así como para brindarnos una felicidad plena en esta vida y llevarnos a salvo de regreso a Él. En un discurso de 1994, el rabino Harold Kushner dijo: «Soy un judío ortodoxo y cumplo con las leyes de la alimentación de la Biblia. Supongo que muchos de ustedes creen que me paso el día diciendo: vaya, me encantaría comerme unas chuletas de cerdo, pero ese Dios cruel no me deja». Por supuesto que no. La verdad es que cuando me paso el día diciendo, ¿no es increíble?
Hay 5 mil millones de personas en este planeta y Dios se preocupa por lo que almuerzo y por el vocabulario que utilizo. No me siento menos porque se me haga o se me diga ciertas cosas que puedo hacer o que están mal. Al contrario, me siento mejor. El elder Henry B. Eyring dijo en la primera reunión mundial de capacitación de líderes: el Señor nos ha dado sus normas de dignidad, pero no las ha dado para alejarnos de Él, sino para acercarnos más a Él. Hermanos y hermanas, el guardar los mandamientos importa muchísimo, tanto en esta vida como en la venidera. Para ser dignos del reino celestial y del regocijo que hay en él, debemos guardar los mandamientos. La única norma válida para nosotros es la norma celestial. En Doctrina y Convenios leemos: porque el que no es capaz de obedecer la ley de un reino celestial no puede soportar una gloria celestial. Es así de simple. Sin embargo, no es necesario esperar para disfrutar el regocijo celestial. Vivir los mandamientos nos brinda un regocijo aquí y ahora. Mi temor es de que hay demasiados entre nosotros que no están totalmente dedicados a vivir todos los mandamientos. Esos santos no están dispuestos a dejar el mundo totalmente atrás, sino que se aferran a Él. En la sesión del sacerdocio de una conferencia regional, cantamos el himno O Élderes de Israel, cuyo estribillo dice: Adiós, oh Babilonia, vamos ya a marchar. Después del himno, el elder Neil A. Maxwell dijo que desprenderse de Babilonia es uno de nuestros retos. A muchos nos gusta tener una casa de verano allí. No podemos tener un pie en la iglesia y otro en el mundo. Una de las razones es porque la iglesia y el mundo se están distanciando con rapidez y perderemos el equilibrio. Ya sabemos que ninguno puede servir a dos señores. Me temo que hay quienes tratan de hacer lo que el presidente Romney definió como tratar de servir al Señor sin ofender al diablo. El Salvador enseñó: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Cómo se desvanece nuestra sal? Una forma es cuando nos volvemos igual que el mundo. Muchos de la iglesia se van hacia la deriva, hacia el mundo, y parecen cada vez más como él. Y son cada vez más como Él. Debemos dejar de irnos a la deriva. El elder Hales dijo: los santos de los últimos días no tienen que parecerse al mundo, ni entretenerse como Él. Nuestros hábitos personales deben ser diferentes, al igual que nuestros pasatiempos. En esta época de relativismo moral, debemos estar preparados para dar un frente y decir: esto está bien y esto está mal. No podemos seguir el público. Obviamente, no estoy sugiriendo que nos mudemos al desierto y cerremos la puerta con llave. Podemos estar en el mundo, cruzar los estudios, trabajar y pertenecer a organizaciones comunitarias, pero debemos aferrarnos a las normas del Señor. Tengo un buen amigo que es un médico de renombre y que escribe un artículo de salud. Suele hablar sobre la nutrición, pero él mismo tiene un problema. A él le gustan las rosquillas. Son deliciosas, pero no se consideran uno de los alimentos más nutritivos. Para solucionar ese dilema, elaboró lo que él llama la teoría de nutrición de 80-20, que dice: si uno come bien un 80% del tiempo, puede comer lo que quiera el otro 20% restante. Ahora, tal vez esto esté bien en nutrición, pero el principio de 80-20 no es aceptable en cuestiones tales como los juegos de azar, la pornografía o la honradez. Hermanos y hermanas, ¿somos en ocasiones miembros de la iglesia 80-20? Piensen en la mujer que santifica el día de reposo, a no ser que necesite algo de la tienda. O el hombre que es honrado en todos sus tratos, salvo cuando no resiste la tentación de exagerar sus deducciones de los impuestos, porque así se ahorrará $1,000. O el padre de familia que es amable y bondadoso con su esposa y con sus hijos, salvo cuando ha pasado un mal día en el trabajo. Hermanos y hermanas, vendamos nuestra casa de verano en Babilonia.
No seamos casi santos de los últimos días, sino seamos los 100%. En la traducción de José Smith de Lucas 14:28 en inglés, el Señor dice: por tanto, proponed esto en vuestros corazones, que haréis lo que yo os enseñare y os mandare. Me encanta el verbo proponer. Hermanos y hermanas, ruego que no lo hayamos propuesto. Existen estas bendiciones predecidas que solo se reciben cuando se entrega el corazón. El presidente Heber J. Grant expresó: no hay sino un camino seguro para los santos de los últimos días, y ese es el camino del deber. No es tan solo tener un testimonio, no es recibir manifestaciones maravillosas, ni tampoco saber que el Evangelio de Jesucristo es verdadero. No es saber en realidad que el Salvador es Redentor, ni que José Smith fue su profeta, lo que salvará a ustedes y a mí, sino el hecho de guardar los mandamientos de Dios y llevar la vida de un santo de los últimos días. Ahora bien, jóvenes y jovencitas, al comenzar ustedes a forjar sus prioridades en la vida, recuerden que la única seguridad que hay en la vida es vivir los mandamientos. La seguridad económica y la imagen pública están huecas si no se acompañan de la rectitud. Se los prometo. Ustedes vivieron con su Padre Celestial en la vida preterrenal. Estuvieron allí con Él. Su espíritu sabe lo que es vivir en un reino celestial, por lo que nunca serán del todo felices viviendo en un entorno que no sea celestial. Ustedes saben demasiado, y esa es una de las razones por las que ustedes, la maldad, nunca será felicidad. Qué gran cosa es decir al temprano de la vida, de una vez por todas, lo que harán y lo que no harán. En cuanto a la honradez, la modestia, la castidad, la palabra de sabiduría y el matrimonio en el templo. Hermanos y hermanas, permanezcan en el sendero estrecho y angosto. Mejor dicho, permanezcan en medio del sendero estrecho y angosto. No vayan sin rumbo, no se alejen, no jueguen con eso. Tengan cuidado. Recuerden, no coqueteen con el mal. Manténganse alejados del terreno del diablo y no lo concedan a Satanás ninguna ventaja. El vivir los mandamientos les proporcionará la felicidad que demasiadas personas buscan en otras partes. Como el Elder Nelson dijo esta mañana, esta es la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Esta es su iglesia. La restauración sí sucedió. No hay razón para vacilar. Sé que el presidente Gordon B. Hinckley es el profeta del Señor en la actualidad. Siento gratitud de estar a su lado y agradezco sus enseñanzas, su liderazgo y su maravilloso ejemplo de fortaleza. Sé que Dios vive y que Él es nuestro Padre. De eso testifico. Y testifico que Jesús es el Cristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Poco después de que nuestra amiga Carolyn Rasmus se uniera al cuerpo docente de la Universidad Brigham Young, un grupo de amigos la invitó un sábado a escalar las montañas cercanas a Provo. Carolyn no era miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero se había sentido particularmente aceptada en su nuevo círculo de colegas, por lo que se unió a la escalada. A medida que subía el sol, también ascendían los excursionistas por la ladera de la montaña. Entonces, cuando dieron más o menos las 10, el grupo empezó a buscar dónde sentarse. Carolyn pensó, ¡qué bueno! ¿Cómo sabían que necesitaba un descanso? Y ella también buscó un lugar cómodo para estirar las piernas. Pero en ese descanso en particular, los participantes parecían más serios que de costumbre. Algunos sacaban lápiz y libreta, mientras que uno sintonizaba con atención una radio de transistores. Lo que ocurrió después cambiaría su vida para siempre. Una de sus amigas le dijo, Carolyn, tenemos que explicarte algo. Este es el primer sábado de octubre, y para nosotros eso significa no solo un clima hermoso y el brillante follaje del otoño, sino también la conferencia general de la iglesia. Como santos de los últimos días, no importa dónde estemos o lo que estemos haciendo, nos detenemos y escuchamos. Así que nos vamos a sentar aquí, entre los robles y los pinos, mirar hacia el valle abajo y escuchar a los profetas de Dios durante unas 2 horas. Unas 2 horas, pensó Carolyn. No sabía que hubiera profetas de Dios que aún vivieran, y de seguro no sabía que hubiera tantos como para hablar 2 horas.
Lo que no sabía ella era que se habían de detener nuevamente a las 2 de la tarde por otras 2 horas y que la iban a invitar a que al día siguiente escuchara en casa durante otras 4 horas. Y el resto ya es cosa sabida, con el obsequio de parte de sus alumnos de un ejemplar de las Escrituras encuadernado en cuero, con el amor de amigos y familias del barrio al que empezó a asistir, y con las experiencias espirituales que deseamos que tengan todos aquellos que entran a la luz del Evangelio, Carolyn fue bautizada y confirmada miembro de la Iglesia. Como dije, el resto ya es cosa sabida. Al enterarse aquel día en cuanto a la conferencia general, sentada en la ladera de la montaña, la hermana Rasmus había visto su propio cumplimiento personal de la invitación profética de Isaías. Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Se acerca el fin de otra maravillosa conferencia general. Hemos sido bendecidos al oír mensajes de nuestros líderes, entre ellos y especialmente el presidente Gordon B. Hinckley, el hombre al que sostenemos como el oráculo de Dios en la tierra, nuestro profeta viviente, vidente y revelador. Como lo han hecho los profetas desde la dispensación de Adán hasta nuestros días, el presidente Hinckley nos ha congregado en sentido figurado en una especie de equivalente global del valle de Adán Ondiamán y nos ha amado, enseñado y conferido su bendición. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que la oración que todos los hermanos y hermanas han hecho por nosotros al hablar este fin de semana es que la conferencia general haya sido tan edificante y, de ser necesario, que haya tenido un impacto tan grande en nuestra vida como lo tuvo para la hermana Rasmus y para innumerables miles de otras personas que semestralmente responden al llamado de nuestro himno. Dios manda a los profetas que predican la verdad. Debemos escucharles y su nombre alabar. En mi propia expresión de testimonio y gratitud por los mensajes y el significado de la conferencia general, quisiera sugerir por lo menos 3 cosas que estas congregaciones de 2 veces al año declaran a todo el mundo. Primero, declaran con entusiasmo y sin lugar a dudas que hay un profeta viviente de nuevo sobre la tierra que habla en el nombre del Señor. ¿Y cuánto necesitamos esa guía? Vivimos días turbulentos y difíciles. Vemos guerras por el mundo y dificultades nacionales. Nuestros vecinos afrontan aflicciones personales y pesares familiares. Muchísimas personas pasan por muchas clases diferentes de temor y tribulación, lo que nos recuerda que cuando los vapores de tinieblas envolvieron a los viajeros en la visión de ley del árbol de la vida, rodearon a todos los participantes, tanto a los justos como a los injustos, al joven como al anciano, al nuevo converso y al miembro veterano. En esa alegoría, todos hacen frente a la oposición y a las penalidades, y únicamente la barra de hierro, la palabra declarada de Dios, puede guiarlos a un lugar seguro. Todos necesitamos esa barra, todos necesitamos esa palabra, nadie está seguro sin ella, porque si no se tiene, cualquiera puede caer en senderos prohibidos y perderse, como dice el registro. Cuán agradecidos nos sentimos por haber oído la voz de Dios y sentido la fuerza de esa barra de hierro en esta conferencia en estos 2 días pasados. No muy seguido, pero durante el transcurso de los años, algunas fuentes han sugerido que la primera presidencia de los 12, en sus declaraciones, no están al tanto de lo que está pasando, que están desconectados de los temas de actualidad, que algunas de sus normas y prácticas son obsoletas y que no son pertinentes en nuestros días. Siendo el menor entre los que ustedes han sostenido para presenciar directamente la guía de esta iglesia, digo con todo el fervor de mi alma, que jamás, ni en mi vida personal ni profesional, me he relacionado con ningún grupo que esté más al tanto
que conozca tan profundamente los problemas que afrontamos, que estudie de manera más detenida las cosas del pasado, que sea más receptivo a lo nuevo y que sopese de manera más cuidadosa y llena de oración todo lo demás. Testifico que la comprensión que este grupo de hombres y mujeres tiene de los asuntos morales y de la sociedad excede a de cualquier organización de investigación o grupo de expertos que trate asuntos semejantes en cualquier parte de la tierra. Expreso mi testimonio personal de lo bueno que son, de lo mucho que trabajan y de cuán humildemente viven. No es algo insignificante que la Iglesia declare al mundo la profecía, la evidencia y la revelación, pero lo hacemos. Es luz pura que brilla en un mundo oscuro, y su resplandor procede de estas sesiones de conferencia. Segundo, cada una de estas conferencias es un llamado para actuar, no solamente en nuestra propia vida, sino también a favor de los que nos rodean, aquellos que son de nuestra propia familia y fe, como los que no lo son. Esta mañana el presidente Hinckley nos recordó en forma conmovedora que este es el 150 aniversario del viaje de las compañías de carros que, mientras se estaba llevando a cabo la Conferencia General de octubre de 1856, aquí en el Valle del Lago Salado, se arrastraban a través de los últimos kilómetros congelados de Nebraska y que pronto quedaron varadas en la infranqueable nieve de las alturas de Wyoming. Nos citó el mensaje inspirado del presidente Brigham Young a los santos en esa conferencia general de ir y traer a esas personas que están en las llanuras. Tan ciertamente como el rescate de aquellas personas necesitadas fue el tema de la conferencia general de octubre de 1856, es también el tema de esta conferencia y de la última conferencia y de la primavera siguiente. Tal vez no afrontemos ventiscas ni sepulturas en terrenos congelados en esta conferencia, pero los necesitados aún están allí, el pobre y el fatigado, el desalentado y el desanimado, los que caen en los senderos prohibidos que mencionamos anteriormente y las multitudes que no llegan a la verdad solo porque no saben dónde hallarla. Están allí todos con manos caídas y rodillas debilitadas y el mal tiempo que se avecina. Únicamente los pueden rescatar aquellos que tienen más, que saben más y que pueden ayudar más. Y no se preocupen por preguntar dónde están. Están por todas partes, a nuestra derecha y a nuestra izquierda, en nuestro vecindario y en el trabajo, en toda comunidad, municipio y nación del mundo. Tomen su yunta y su carromato, cárguenlo con su amor, su testimonio y un saco de harina espiritual, y después tomen cualquier rumbo. El Señor los guiará hacia los necesitados si tan solo adoptan el Evangelio de Jesucristo que se ha enseñado en esta conferencia. Abran su corazón y su mano a los que están atrapados en el equivalente del siglo XXI de los lugares donde las compañías de carros de mano acamparon en su sufrimiento. Al hacerlo, honraremos la repetida súplica del Maestro a favor de las ovejas, las monedas y las almas perdidas. Por último, una conferencia general de la Iglesia es una declaración a todo el mundo de que Jesús es el Cristo, que Él y su Padre, el Dios y Padre de todos nosotros, se aparecieron al joven profeta José Smith en cumplimiento de esa antigua promesa de que el Jesús de Nazaret resucitado volvería a restaurar su iglesia en la tierra y que vendría como esos santos judíos le habían visto ir al cielo. Esta conferencia y toda otra conferencia similar a esta es una declaración de que Él condescendió en venir a la tierra en pobreza y humildad para afrontar dolor y rechazo, desilusión y muerte, a fin de que pudiésemos ser salvos de esa misma suerte a medida que se despliega nuestra eternidad, para que por su llaga seamos curados. Esta conferencia proclama a toda nación, tribu, lengua y pueblo la amorosa promesa mesiánica de que para siempre es su misericordia.
A los que piensen que están perdidos o sin esperanza, o que piensen que han hecho demasiado, que ha sido demasiado errado por demasiado tiempo. A todo aquel que le preocupe estar varado en las invernales llanuras de la vida y que en el trayecto haya averiado su carromato, esta conferencia exclama a voces el repetido mensaje de Jehová: mi mano todavía está extendida. Les extenderé mi brazo, dijo, aunque me negaren. Sin embargo, si se arrepienten y vienen a mí, seré misericordioso con ellos, porque mi brazo está extendido todo el día, dice el Señor Dios de los ejércitos. Su misericordia perdura para siempre, y su mano todavía está extendida. Su amor es el amor puro de Cristo, la caridad que nunca deja de ser, esa compasión que perdura aun cuando toda otra fuerza desaparece. Testifico de este Jesús misericordioso que tiende la mano y rescata, que esta es su iglesia redentora, basada en su amor redentor, y que, tal como lo declararon aquellos del Libro de Mormón, llegaron entre el pueblo profetas, enviados del Señor para declararlo. Sí, de nuevo llegaron profetas a la tierra. Testifico que el presidente Gordon B. Hinckley es en todo respecto, de pies a cabeza, un profeta como ellos, uno cuya vida y voz atesoramos, y que ahora dará por concluida esta congregación semestral, uno por quien mucho hemos orado. Por estas bendiciones y muchas más, doy gracias personalmente en esta conferencia general. En el nombre de Jesucristo. Amén. Es difícil de declarar que hemos concluido esta sesión y esta conferencia. Pero al hacerlo, al concluir esta conferencia, expresamos nuestro sincero aprecio al coro del tabernáculo, al coro del Centro de Capacitación Misional de Provo y al coro de poseedores del sacerdocio de Melquisedec de Brigham City, Utah, así como a sus directores y organistas por la hermosa e inspiradora música. Damos también las gracias a todos los que de cualquier forma hayan participado en esta conferencia. El presidente Gordon B. Hinckley, nuestro amado profeta, será el último orador de esta sesión. Tras sus palabras, el coro cantará: Te damos, Señor, nuestras gracias. La última oración será ofrecida por el elder Donald L. Staley de los 70, presidente Hinckley, nuestro profeta. Beloved brethren and sisters, Mis hermanos y hermanas, hemos tenido una conferencia maravillosa. No hay nada que se pueda comparar con esto en cualquier lugar del mundo. Cuando ustedes piensan que nos hemos reunido aquí en este lugar tan hermoso y que lo que hemos dicho ha sido transmitido a todas partes del mundo para que toda la gente en todo el continente puedan escuchar a nuestro Dios viviente, es verdaderamente un milagro. Todo lo que aquí se ha hablado se ha hecho de una forma tan extraordinaria. Quisiera que hubiésemos tenido la oportunidad de escuchar a todas las autoridades generales. Lamentablemente no ha sido posible. Los representantes de las organizaciones auxiliares nos han inspirado con sus mensajes. Las oraciones nos han inspirado del mismo modo. La música ha sido magnífica. Estamos agradecidos por este formidable centro de conferencias en el que nos reunimos y por la tecnología
que ha permitido que nuestras palabras se transmitan por toda la tierra a nuestros miembros en muchas tierras. Ojalá hubiese paz en la tierra y rogamos constantemente porque la haya. Ahora dejamos con ustedes nuestro amor y nuestra bendición. Que el Espíritu del Señor more en sus hogares y que el amor reine en sus relaciones familiares. Rogamos por esto, al despedirnos de ustedes durante otros 6 meses, en el sagrado nombre de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Y dejo mi amor y mi oración a todos ustedes en su nombre, aún el Señor Jesucristo. Amén.
Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, nosotros también nos sentimos tan agradecidos al darte nuestras gracias por nuestro profeta, a quien amamos. Ayúdanos, Padre, para que podamos seguir adelante y hacer aquello que nos ha pedido hacer junto con las demás autoridades y su consejo. Te agradecemos la oportunidad de ser miembros en tu iglesia y de gozar estas bendiciones que tenemos. Ayúdanos a cada uno para que podamos tomar cada uno de nosotros aquello que nos va a ayudar para poder ponerlo en práctica en nuestras vidas, para que podamos estar listos para servir a otros según sea necesario. Agradecemos todas nuestras bendiciones, nos damos cuenta de ellas. Te pedimos que tus bendiciones estén sobre el presidente Hinckley y aquellos que presiden sobre nosotros, y te rogamos que podamos seguir su consejo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 176 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música fue ofrecida por el coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se proporcionó como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.